La primera vez que ocurrió, nadie le prestó demasiada atención. Era una de esas noches húmedas, calurosas de verano, en las que el aire se siente espeso, viste, pegajoso, y como que puedes tocar el aire de lo húmedo que está. Y la luna, mientras tanto, en esa noche, derramaba su luz blanquecina justamente sobre las calles silenciosas del pueblo. Ahí estaba Ethan, Samuel, Lisa y Marcos, que caminaban por la avenida principal después de una noche de películas de terror. Iban hacia la casa de Lisa. Se reían, bromeaban, aún con la adrenalina de las historias espeluznantes que habían visto. Fue Samuel quien se percató primero. Che, esperen, se detuvo en seco, obligando a los demás a hacer lo mismo. ¿Vieron eso? Lisa frunció el ceño. ¿Ver qué? Samuel señaló el suelo. 4 sombras alargadas se extendían frente a ellos bajo la luz de la farola. Pero vi algo mal, algo muy mal. Las sombras no se quedaban quietas. Ethan levantó la mano derecha. Su sombra lo imitó, pero con un retardo de 1 segundo. Marcos giró la cabeza y su sombra lo hizo después, en un movimiento casi burlón. Lisa avanzó un paso y su sombra se quedó atrás. Luego la siguió. Nadie dijo nada durante unos segundos hasta que Ethan resopló. Debe ser algún efecto óptico. O nuestras mentes jugándonos una mala pasada después de tantas películas de miedo. Los demás rieron nerviosos y siguieron caminando, ignorando el escalofrío que se les había instalado en la espalda. Pero las sombras seguían allí, observando, esperando. La segunda vez fue en casa de Sam. Era medianoche, cuando se levantó al baño y vio algo moverse por el rabillo del ojo. Se giró bruscamente hacia la pared de su habitación, donde la luz tenue del farol de la calle proyectaba su sombra. Pero su sombra estaba riendo. No había sonido, pero podía ver claramente los temblores espasmódicos de sus hombros, la curvatura de su boca, en una sonrisa cruel. Sam sintió el corazón martillando en su pecho. No puede ser, murmuró, frotándose los ojos. Cuando volvió a mirar, su sombra se quedó quieta, normal, como debía ser. Pero entonces escuchó el susurro. Apenas un roce en su oído, como un aliento frío. No mires demasiado tiempo. No mires demasiado tiempo. No mires. Sam corrió hacia su cama y se tapó con las sábanas, cerrando los ojos con fuerza. Trató de convencerse de que había sido su imaginación, pero en lo profundo de su ser sabía que algo estaba terriblemente mal. Para el tercer día, todos lo habían notado. Ethan se despertó con moretones en el cuerpo, como si algo lo hubiera sujetado en la noche. Lisa vio su sombra moverse, aunque ella estaba completamente quieta. Marcos encontró un mensaje escrito en su espejo con una sustancia negra y viscosa. Estás mirando demasiado. Ese era el mensaje. Intentaron ignorarlo, aferrarse a la lógica, pero cada día era peor. Las sombras no solo se movían por sí solas, ahora hablaban, ahora los acechaban incluso cuando no había luz. Y lo peor de todo, cada vez que las sombras reían, ellos sentían un poco más de frío en el pecho, como si algo les estuviera robando el calor, la vida misma. Lisa comenzó a soñar con un lugar oscuro, un vacío sin fin donde voces susurraban su nombre.
Ethan sintió que su reflejo en los charcos de agua tardaba demasiado en moverse. Marcos evitaba los espejos, pues cada vez que pasaba junto a uno veía su sombra sonreír antes de que él siquiera pensara en hacerlo. Pero lo más aterrador fue cuando Samuel comenzó a escuchar a su propia sombra hablarle con voz entrecortada. No le decía palabras coherentes, sino fragmentos de pensamiento que solo él conocía. Miedos que nunca había confesado, recuerdos que creía olvidados. Sabemos lo que temes. Desesperados comenzaron a investigar. Samuel encontró un viejo artículo en un foro de lo paranormal sobre entidades conocidas como los vacíos, que eran criaturas que habitaban entre la luz y la oscuridad, esperando justamente estas criaturas el momento de alimentarse de los miedos humanos. Lisa encontró menciones en libros antiguos sobre las sombras que ríen, seres que una vez notados nunca se detienen. Y además Ethan recordó las palabras del susurro en su oído aquella noche: no mires demasiado tiempo. Era demasiado tarde. Era demasiado tarde. Ya. El problema era que ahora las sombras no solo jugaban con ellos, querían más. Y los amigos comprendían que no podían huir. Solo había una manera de ganar, que era enfrentar su peor miedo. Uno por uno fueron forzados a revivir sus terrores más oscuros. Samuel, atrapado en una habitación sin puertas ni ventanas, escuchando los susurros crecer en intensidad. Lisa viendo cómo su reflejo en el espejo se deformaba en una versión retorcida de sí misma. Ethan sintiendo cómo su sombra lo estrangulaba en la oscuridad. Y Marcos viendo a su madre, muerta hace años, acercarse con una sonrisa rota y los ojos vacíos. Pero lo peor era que si caían en el miedo, sus sombras se hacían más fuertes. Lisa fue la primera en entenderlo. Nos están haciendo dudar de lo que es real, susurró con los ojos llenos de terror. Si aceptamos el miedo, nos atrapan. Así que, uno por uno, se obligaron a enfrentar la oscuridad con valentía. Gritaron en el medio de la noche, se negaron a seguir jugando, se aferraron a lo real, a la vida. Y cuando la primera luz del amanecer se filtró por la ventana, las sombras gritaron y desaparecieron. Pero ninguno de ellos volvió a ver su sombra de la misma manera, porque sabían que en algún rincón del mundo todavía estaban esperando.